nos vamos a ir a Ecuador. Ya tenemos en comunicación con nosotros a Tere Menéndez. Ella es profesional, periodista de Ecuador, para poder contarle y en primera mano poder preguntarle qué es lo que está sucediendo allí en Ecuador, porque las imágenes que nos llegan a nosotros verdaderamente nos llaman mucho la atención. Tere, ¿cómo estás? Buen día. Desde Córdoba te saluda Chelo Meloni. Estamos con Germán y con Ernestina aquí en la mañana del C. Buen día para vos. Buenos días, Chelo, Germánico, un gusto y a la mañana del C también por el espacio. Sí, vivimos momentos muy difíciles, muy duros y bueno, pues hoy ya es otro día, sería nuestro tercer día en estado de excepción. Abiertas las Eh, preguntas que sobre el tema. Tere, contanos un poquito las imágenes que nos están llegando a nosotros aquí. Son imágenes muy violentas. Poníamos al aire lo que fue la toma del canal de televisión, poníamos al aire lo que fue esta imagen que también ha recorrido el mundo de personas tomando una universidad, quemando vehículos. Contame un poquito cómo es la situación y si se han dado muchas más de estas imágenes que a nosotros no nos han llegado. Bueno, sí, comentarte que anoche justamente ya cerca de empezar el toque de queda, porque el estado de excepción decretado por Daniel Noboa viene acompañado de un toque de queda que inicia a las 11 de la noche de Ecuador. Horas antes, cuestión de una hora antes, se registró un vehículo incinerado en el sur de Guayaquil con 3 personas en su interior que quedaron calcinadas. Están investigando si se trata en efecto de algún tipo de coche bomba o de alguna otra causa, ¿no? Alguna incineración de otra naturaleza, pero en general el sentir de los ecuatorianos es el de mucha zozobra, mucha incertidumbre, y más aún luego de la segunda decisión que tomó el presidente de la República, que es de decretar el estado de guerra en Ecuador. Ecuador ahorita está atravesando un estado de guerra donde han sido identificadas 22 organizaciones delictivas como terroristas. Tere, planteemos, ubicame en qué lugares de Ecuador está pasando esto. Guayaquil es uno de los lugares, Quito, ¿cuáles son los lugares puntuales donde se está produciendo todo esto? Bueno, los ataques, los hechos violentos se registran en todo el país, ¿no? A escala nacional, pero principalmente ayer se tomó fuerza en Guayaquil, donde estoy justamente, eh, una de las ciudades que más ha registrado este tipo de hechos. Le sigue Quito también, en Quito también en la víspera, en el primer día de estado de excepción se registraron ataques a estructuras como un puente peatonal. En Esmeraldas hubo coches bomba, eso ya es al norte del país. Entonces, no podemos hablar que es en un solo lugar, o sea, son hechos que van ocurriendo en algunas provincias, en algunas ciudades, pero lo más preocupante, Chelo, y si me permiten decirlo, no se conoce hasta ahora el estado de más de 100 guías penitenciarios retenidos justamente por los presos. No sé si ustedes también pudieron compartir o ver esas imágenes donde los obligan a leer comunicados, los obligan Eso, a emitir mensajes al gobierno. eso te quería preguntar. Las imágenes de los policías retenidos o secuestrados, ¿son policías reales? ¿Se han podido certificar de que son integrantes de las fuerzas de seguridad reales que están secuestrados y han recuperado la libertad o no? Sí, eso en cuanto a policías, porque hay retenidos guías penitenciarios dentro de las cárceles y también los policías en algunos sectores del país. Pero ayer la policía justamente anoche dio una información de que ya habían sido liberados 3 de los uniformados en Machala. Eso fue uno de esos hechos delictivos. De ahí la situación en sí de los guías penitenciarios que son encargados de velar por la seguridad dentro de las cárceles. Todavía se desconoce cuál es su situación. De hecho, no hay una claridad sobre la cantidad de guías que están en esa situación, en esas condiciones, y ya vamos para el tercer día. Esto ocurre, como ustedes sabrán, para poner un poco en contexto, ocurre a raíz de la fuga de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, que es líder de una de estas organizaciones delictivas llamada Los Choneros,
Y le siguió al día siguiente la fuga de Colón Pico, otro cabecilla, en este caso de una organización llamada Los Lobos. Estas dos organizaciones que les menciono están dentro del grupo que el presidente Noboa ha calificado como terrorista y cuyas acciones van encaminadas son blancos militares, como lo anunció ayer el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Tere, en cadena. Tere, ¿qué dimensión tienen estas organizaciones? ¿Pueden poner en riesgo al Estado ecuatoriano realmente? Bueno, tiene un alcance bastante grande. Ustedes recordarán también que Ecuador fue noticia en noviembre de 2022 por una serie de atentados y hechos violentos con coches bomba, ataques a UPCs, unidades de policía comunitaria, gasolineras, se acordarán. Un poco se viene arrastrando toda esta problemática ya desde algún tiempo en Ecuador. O sea, esto quizás no es nuevo, solo que ahora lo está enfrentando un nuevo presidente, con otro tipo de política, con otro tipo de estrategia, y se está viendo todas estas retaliaciones o repercusiones en el país. Pero esto es algo que se viene dando ya, incluso podría decir desde el 2021-2022 con más fuerza. Tere, justamente en torno a eso te quería hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el contexto socioeconómico de lo que se vive en el país, en Ecuador? Porque sabemos que no es algo que empezó hace 2, 3 o 4 años, sino que el narcotráfico viene azotando a Ecuador desde hace ya mucho tiempo. Hay mucha gente que en redes sociales estuvo poniendo en contexto con la dolarización, que empezó hace más de 20 años, pero quisiera saber tu forma de verlo y cuál es el contexto económico en el cual todo esto está sucediendo. ¿Tiene que ver con el aumento de la pobreza? ¿Con qué tiene que ver esto que lleva más de 20 años? Bueno, mira, yo casualmente tuve una entrevista la semana pasada con un representante del Observatorio del Crimen Organizado de Ecuador, y él me decía que el 90% de homicidios está asociado con el crimen organizado. Entonces, 9 de cada 10 muertes, me decía, están ligadas a esta actividad. Y que una de las recomendaciones que ellos hacían como observatorio al gobierno de turno, en este caso al de Daniel Noboa, es que se ataque a estas estructuras delictivas, y es justamente las que manejan todo el tema del narcotráfico y este tipo de ilícitos, ¿no? Entonces, sí, es algo que está ligado y que, según me dijo el periodista en ese momento, tiene que atacarse directamente a estas estructuras, a estas economías ilícitas, para poder ir acabando de raíz con esta problemática, y no solamente ir con un operativo de decomiso de armas, etcétera, sino ya algo más profundo, algo más de raíz, que en este caso es las economías. Entonces yo creo que sí, está ligado, según incluso lo que son las mismas estadísticas, y bueno, pues esperemos que ya con estas nuevas políticas que está implementando el actual presidente, esta situación vaya mejorando, ¿no? Recién hacías hincapié en la fuga de dos líderes narcos muy importantes. ¿Me repetís eso? Porque si tuvimos un pequeño problemita con la comunicación. Hay dos líderes narcos que se fugaron de dos cárceles distintas. Sí, bueno, todo el detonante de lo que está pasando se dio a raíz de la fuga de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, que es identificado como el líder de los Choneros, que es una de las bandas delictivas de mayor importancia, si se quiere, o de mayor trascendencia en el país. Y eso ocurrió en Guayaquil, en una cárcel de Guayaquil, el domingo incluso. Y al día siguiente, lunes en la noche, ya cuando estábamos en estado de sección, otro cabecilla de una banda también delictiva bastante peligrosa, como es Los Lobos, Colón Pico, él en cambio se escapó junto con otros 38 internos de la cárcel de Riobamba, que eso es en el centro del país. Entonces, esto lo único que demuestra un poco es la vulnerabilidad y la falta de control, si se quiere, dentro de las cárceles y de todo el sistema carcelario del país. Y eso es preocupante porque incluso, como ustedes sabrán, dentro de las cárceles se han dado órdenes de ejecutar muchas de los hechos delictivos que vemos en las calles. Entonces, esa comunicación que se mantiene con la gente de afuera y desde las cárceles, se mandan estas disposiciones, estas directrices. Eso es lo que no se ha logrado cortar, y eso es lo que un poco el presidente dijo en su momento que va a ir, ¿no?, cortando de raíz con su plan Fénix, que es el que anunció.
A nivel político veíamos también la pronunciación de Correa, el expresidente de Ecuador, digamos, tratando de que haya como una especie de unidad política a la hora de la lucha contra el crimen organizado. ¿Esto es para las cámaras o verdaderamente se puede notar y se puede ver que hay una cohesión política con respecto a esto? Bueno, las primeras diferencias, por así decirlo, de un acuerdo que habían logrado, acuerdo legislativo, no hablando en la Asamblea, entre asambleístas del bloque oficialista, que de Daniel Noboa, con la Revolución Ciudadana, cuyo líder es Rafael Correa, y los socialcristianos también están en ese acuerdo. Las primeras diferencias justamente se ven por el accionar de este famoso plan Fénix que en su momento el presidente anunció en campaña, y cuyos resultados no se ven hasta el momento. Entonces un poco esa es la crítica y esa es la tónica que ha mantenido como que una especie de confrontación en su momento, ¿no? Desde que empezó el gobierno incluso. Pero ayer la Asamblea dio un mensaje de unidad y en efecto ahorita todos estamos creo que dispuestos a deponer cualquier diferencia política y sumar todos los esfuerzos. Inclusive el ex candidato presidencial Jan Topic, que representaba hasta el Partido Social Cristiano y otras organizaciones políticas, invitó al presidente a aceptar su ayuda. Bueno, pues él tiene experiencia en temas de seguridad, de tecnológicos, etcétera, y puso todo su contingente a disposición. Entonces, en general estamos en un momento de unir todos los esfuerzos, experiencias para poder combatir todo esto que está pasando en el país. Recuerdo que también fueron noticias cuando en pleno proceso electoral con la muerte de Villavicencio. Tengo entendido, si mi memoria no me falla, lo culpaban o los indicaban a los Lobos, que es una de estas organizaciones de las cuales me decís que ha fugado uno de sus líderes, Colón Pico, de ser los Lobos los que fueron contra Villavicencio. ¿Esto es así? Sí, bueno, eso es algo que la Fiscalía, la Fiscal General Diana Salazar dio a conocer justamente en una audiencia la semana pasada, que la agrupación de los Lobos es la que está detrás de este asesinato, ¿no? de Fernando Villavicencio, ex asambleísta y ex candidato presidencial, y señalaba también a Colón Pico como uno de los participantes, si se quiere, ¿no? Pero él no fue vinculado por eso, ¿no? En el reciente proceso por el cual se lo detuvo y por el cual guardaba prisión preventiva, era relacionado a un delito de secuestro. Y también se lo señaló por ser uno de los artífices de las amenazas contra la fiscal. Eso todavía no se ha comprobado o no se ha abierto un proceso en ese sentido, ¿no? Pero se logró en su momento su prisión preventiva. Pues ahora tanto él como Adolfo Macías Villamar son parte de un plan de recompensas que tiene el gobierno para quien dé información sobre el paradero de cualquiera de los casos. Claro. Tere, te hago otra consulta. Las escuelas están, bueno, todas las escuelas, jardines, universidades, están en este momento sin clases desde el día de ayer. ¿Se sabe hasta cuándo va a ser esto o es hasta nuevo aviso? La disposición que hubo inicialmente con el tema de las clases era que se realicen de manera virtual en los lugares cercanos a los centros penitenciarios. Luego esa medida se extendió a todas las instituciones educativas del país. Desde hoy estamos, por así decirlo, en clases virtuales, no presenciales como les llaman, hasta el día viernes. Hasta este viernes está esa medida y bueno, pues sujeta a análisis y podremos saber el viernes exactamente cuál va a ser la disposición para la siguiente semana, pero por el momento todo se mantiene en clases virtuales. Tere, muchísimas gracias por tu predisposición de siempre, gracias por ponernos un poco al tanto de todo lo que está sucediendo en Ecuador y seguramente vamos a estar charlando en los próximos días para ver cómo sigue esto. Seguro que sí, un gusto a todos, gracias por el espacio y por permitirme dar a conocer lo que está sucediendo en el país y bueno, pues como siempre, les digo un mensaje de unidad y de paz para poder superar todo esto. Un abrazo muy grande y que pase pronto, fundamentalmente eso, que pase pronto todo esto. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias.